Muy bien, vamos a iniciar entonces con la clase. Vamos a ver el metabolismo de las lipoproteínas. Las lipoproteínas plasmáticas, ahora ya estamos a nivel de plasma, ya estamos con estas moléculas que han logrado salir ya del hígado y que van a empezar a estar en circulación. Estas lipoproteínas plasmáticas van a ser estructuras complejas que van a estar formados por lípidos y por proteínas específicas que se van a llamar apoproteínas. En el hombre, más o menos entre el 95 y el 98% del total de los ácidos grasos ya presentes en el plasma, de 95 a 98, están como ésteres de ácidos grasos, vale decir como triglicéridos. Los fosfolípidos y los ésteres de colesterol también aportan a este porcentaje. Entonces, estos ésteres de los ácidos grasos, que les decía que son los triglicéridos, ¿ya? Se van a encontrar principalmente en las lipoproteínas plasmáticas. El resto de los ácidos grasos que van a estar bajo la forma de ácidos grasos libres representan entre el 2 y el 5%. Ellos van a estar no esterificados y van a circular en el torrente sanguíneo bajo la forma de un complejo albuminoide. Ya, o sea, van a estar unidos a la albúmina. Es así que entonces podemos decir de que los ácidos grasos van a estar esterificados como triglicéridos, ésteres de colesterol, van a estar como fosfolípidos y se presentan más o menos entre el 95 y el 98% del total de esos ácidos grasos. Y solo un 2 a 5% van a estar bajo la forma de ácidos grasos libres. Y estos van a circular en el torrente sanguíneo, unido a la albúmina, llegando a formar el complejo albuminoide. Veremos la estructura de la lipoproteína. Las lipoproteínas, como ustedes ven, son partículas que contienen un núcleo hidrófobo, que va a ser resistente al agua y puede tener triglicéridos. Aquí tenemos triglicéridos, van a tener ésteres de colesterol y también tienen aminoácidos hidrofóbicos que van a estar rodeados por un recubrimiento hidrofílico de colesterol. Entonces, este es el recubrimiento hidrofílico que va a tener colesterol, va a tener fosfolípidos y van a tener aminoácidos hidrofílicos y tiene esto que se llama las proteínas, que a partir de ahora vamos a conocer con el nombre de apoproteínas.
Entonces, esta lipoproteína puede ser esférica. Fíjense, las lipoproteínas son esféricas, excepto las lipoproteínas extravasculares, que van a ser discoidales. Acá. Yo voy a decir entonces que las lipoproteínas en su mayoría son esféricas, excepto aquellas lipoproteínas extravasculares, la que va a estar en la linfa, por ejemplo, ya esa va a ser discoidal. También podemos indicar que esas lipoproteínas pueden encontrarse en el líquido cefalorraquídeo, en la linfa y en las lipoproteínas HDL nacientes. Entonces yo voy a tener acá con mis lipoproteínas HDL nacientes. Entonces todas las lipoproteínas van a ser esféricas, pero existen algunas que son discoidales, principalmente ¿quiénes? Aquellas que van a estar en el líquido cefalorraquídeo, en la linfa y en las lipoproteínas HDL nacientes. Las lipoproteínas pueden tener varias, fíjense, pueden tener varias apoproteínas. Pueden tener varias apoproteínas y estas apoproteínas pueden ser diferentes y que pueden intercambiarse o complementarse entre las lipoproteínas. Eso es muy importante recordar entonces que estas apos no es solo una apo como hemos visto en esta imagen que tiene una lipoproteína, puede tener varias, ¿ya? Y al ser varias, pueden llegar a intercambiarse, se intercambian. Algunas pueden pasar, por ejemplo, de las HDL, pueden pasar a las IDL o de las VLDL pasar al HDL y así van movilizándose estas apoproteínas. ¿Ya? Entonces, vamos a quedar un poquito claro en esto, indicando ese detalle, ¿no? No nos vamos a olvidar de que siempre van a ser esféricas las lipoproteínas y pueden haber algunas discoidales, como habíamos mencionado, que están en el líquido cefalorraquídeo, en la linfa o el HDL naciente. ¿Cómo clasificamos a las lipoproteínas? Esto es muy importante. Voy a compartirles esta otra presentación que es bastante interesante. ¿Cómo clasificamos a las lipoproteínas? Miren, las lipoproteínas se clasifican tomando en cuenta dos criterios. El primer criterio es en base a las diferencias de densidad. Como podemos ver en esta imagen, entonces vamos a tener a las de alta densidad, las de baja densidad, las de muy baja densidad, ¿no? Estas que van a tener muy baja densidad van a estar suspendidas en la parte superior. El otro criterio es en base a la movilidad electroforética. Fíjense, vamos a clasificar en base a la movilidad electroforética. Recordemos cuál es el principio de la electroforesis. Sabemos que vamos a tener dos polos, ¿verdad? Un polo positivo que se va a llamar ánodo y un polo negativo que va a ser el
está todo, ¿no? Entonces tenemos aquí cómo es el flujo. Va a ir del negativo al positivo. Va a ir del negativo al positivo. Los que se van a quedar en el origen van a ser los kilomicrones. Luego le sigue el LDL, ¿ya? El VLDL y el HDL. ¿Ya? Entonces, en base a la movilidad electroforética, tenemos a los kilomicrones que se van a quedar en el origen, las beta-lipoproteínas que van a ser la LDL, va a estar en la parte intermedia, las pre-beta-lipoproteína que va a estar en el VLDL y alfa-lipoproteína que sería el HDL. Entonces, vamos a clasificar a las lipoproteínas de acuerdo a esos dos criterios. Uno tomando en cuenta la densidad y otro tomando en cuenta la movilidad electroforética. No sé si hasta acá estamos comprendiendo este aspecto de las lipoproteínas. Doctores, ¿estamos comprendiendo? Sí, doctora. ¿Está bien así o estoy yendo muy lento? Está bien, doctora. Bueno, para mí. No sé si los compañeros. Tal vez estoy yendo un poco lento, por eso les estoy preguntando si quieren un poquito más acelero. Entonces, vamos a clasificar siempre a nuestras lipoproteínas considerando estos dos criterios. Uno, la densidad y otro, la movilidad electroforética. ¿Ya? En el origen del proceso electroforético se va a quedar los kilomicrones y van a migrar hacia el lado positivo. Bien. Ya la hemos clasificado a las lipoproteínas. Nos vamos a, si ustedes ven acá en esta otra imagen, los kilomicrones son las lipoproteínas más grandes, seguidas de las VLDL. Luego tenemos a la IDL, el LDL y el HDL. Ese es el orden de acuerdo a su densidad. De acuerdo a su densidad. ¿Cuáles son las funciones de las lipoproteínas? De estas lipoproteínas, sus principales funciones son transportar grasas de la dieta desde la mucosa intestinal, ya, hasta el hígado. Entonces, va a irse hasta el hígado, hasta tejidos periféricos, ¿no? Entonces, de esa manera, los kilomicrones es lo que hacen esa función. Luego van a transportar triglicéridos. Van a transportar triglicéridos, y vemos de acá, transportan triglicéridos desde el hígado hacia el resto del cuerpo. Lo van a llevar a los diferentes tejidos para almacenarse o para que sean oxidados. Esto con la finalidad de obtener energía. Entonces, van a transportar triglicéridos desde el hígado ya hacia el resto de los tejidos, por ejemplo, el músculo, tejido adiposo, ¿no? Y en el músculo puede ser oxidado para poder
obtener energía. O en el tejido adiposo se puede llegar a almacenar. ¿Quiénes hacen este trabajo o cumplen esa función de transportar desde el hígado a los tejidos periféricos? Las VLDL. No nos vamos a olvidar entonces, del hígado a los tejidos periféricos va a llevar la VLDL. Tercera función importante de las lipoproteínas. Van a actuar como mediadores en el transporte inverso del colesterol. Ellos van a ser mediadores, entonces, en el transporte inverso del colesterol. Quienes desempeñan este papel son las HDL. Transporte inverso del colesterol realizan las HDLs. Tres funciones importantes que cumplen las lipoproteínas. Una vez que nosotros hemos visto cuál es la composición de la lipoproteína, qué tipo de lípidos tiene el núcleo, qué tipo de lípidos tiene la capa externa, hemos visto que ellas van a ser moléculas esféricas. Hay excepciones, pueden ser discoidales, ¿no es cierto? Principalmente aquellas que van a estar relacionadas con el HDL. Hemos clasificado a las lipoproteínas de acuerdo a dos criterios. El primer criterio, la diferencia de densidad, y el segundo criterio, la movilidad electroforética. Es importante ahora ver cuáles son las principales enzimas del metabolismo de las lipoproteínas. Antes de entrar a esta otra parte que es las apoproteínas. Antes de entrar a esta, vamos a recordar cuáles son las enzimas relacionadas con el metabolismo de las lipoproteínas. Vamos a ver primero a lipoproteína lipasa, o llamada también lipasa lipoproteica. Primero, fíjense muy bien, estas láminas son bastante interesantes, no son propias mías, son las muy bonitas láminas que son en base a libros de bioquímica y que explican muy bien la actividad de las enzimas. ¿Cuál es la reacción que cataliza la lipasa lipoproteica LLP? ¿Ella qué es lo que va a hacer? Ella va a hidrolizar, ella va a hidrolizar a los triglicéridos. Ya hidroliza a los triglicéridos en presencia de agua, dándonos un monoglicérido y dos ácidos grasos libres. Va a hidrolizar. ¿Dónde se estará ubicada esta enzima? ¿Dónde creen que está ubicada esta lipasa lipoproteica? Debemos recordar que esta enzima lipasa lipoproteica es periférica. Va a ser sintetizada en las células, ya, principalmente del
endotelio vascular. Entonces, esta va a ser sintetizada en las células del endotelio vascular. Va a ser liberada por la heparina. Por eso acá estamos. Miren, es liberada por la heparina. Va a ser activada por la ApoC2. Activada por la ApoC2 y va a ser inhibida por ApoC3. Algo que no podemos dejar de lado es la sensibilidad a la insulina que tiene. ¿Cuál va a ser su función principal de esta entonces? Participar en esta reacción de hidrólisis de triglicéridos y también va a ser responsable de catabolizar a los kilomicrones y a los VLDL. Aquí está. Cataboliza los kilomicrones y los VLDL. Eso es lo que hace la lipasa lipoproteica. Muy importante recordarla, tener en mente a esta enzima. No podemos nosotros olvidarnos del papel que cumple esta enzima en el metabolismo de las lipoproteínas. Tiene dos isoenzimas, la lipoproteína lipasa. Una que está en el corazón y la otra que está en el tejido adiposo. ¿Ya? En el corazón y en el tejido adiposo. Al ser una enzima y ser isoenzima, entonces cada una de ellas va a tener diferente Km. ¿Ya? La Km, por ejemplo, en el tejido adiposo es de 0.7 y en el corazón de 0.07. Entonces, al tener esta diferente Km, va a garantizar que los ácidos grasos provenientes de la hidrólisis de los triacilgliceroles sean incorporados siempre al corazón, mientras que solo serán incorporados a tejido adiposo cuando exista un exceso de triglicéridos. Entonces, muy importante conocer qué es lo que hace la lipasa lipoproteica. No nos vamos a olvidar que hidroliza los triglicéridos. Aquí tenemos el resumen de lo que hace esta enzima. Ella va a ser inducible por la insulina en el tejido adiposo. Tiene otra característica muy importante de que hay dos isoenzimas, uno en el corazón y otro en el tejido adiposo, que tienen diferente Km. Esta diferencia de Km hace que los ácidos grasos se incorporen al corazón. Y si nuestra dieta es abundante en grasas, entonces todos esos ácidos grasos provenientes de la dieta van a ser incorporados al corazón. ¿Ya? Y solo van a ser incorporados al tejido adiposo cuando haya un exceso de triglicéridos. Eso respecto a esta lipasa lipoproteica llamada LLP. Vayámonos a la lipasa lipoproteica hepática. Esta enzima ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer a nivel del hígado? ¿Ya? Lo que hace esta
va a ser responsable de convertir el IDL en LDL, el HDL2 en HDL3. Eso es lo que hace. Pero la actividad de esta enzima va a estar regulada por la síntesis de colesterol a nivel del hígado. Entonces, no nos vamos a olvidar que la lipasa hepática siempre va a estar en el hígado. Va a ser responsable del catabolismo de los remanentes de kilomicrones, así como VLDL y de las HDL2. ¿Ya? Entonces va a ser responsable de ese catabolismo de los kilomicrones remanentes de los VLDL y los HDL2. Está ubicada en el hígado. Ella, a diferencia de la LLP, no necesita cofactor, no va a ser inhibida y va a ser liberada gracias a la heparina, al igual que la otra enzima que habíamos dicho, ¿no? La liberación de la LLP es dada por la heparina, al igual que esta lipasa hepática o llamada también lipasa lipoproteica hepática. Esa segunda enzima. ¿Alguna pregunta o consulta hasta acá, doctoras? Doctoras, ¿estamos ahí? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir entonces. Si no existe preguntas, probablemente estén repasando su tema de examen. Voy a ir avanzando, pero si tienen alguna consulta, duda, por favor, no duden en preguntar. Veamos la siguiente enzima, que es lecitin colesterol aciltransferasa, llamada LCAT. ¿Qué es lo que hace ella? Esta enzima primero está relacionada con el transporte reverso del colesterol. Transporte reverso del colesterol. También esterifica colesterol libre en las HDLs, transfiriendo ácidos grasos desde los fosfolípidos. Va a transferir ácidos grasos desde los fosfolípidos al colesterol libre. Dando lugar a ¿qué? A la lisolecitina. Y por otro lado, al éster de colesterol. Eso es lo que va a hacer esta enzima lecitin colesterol aciltransferasa. Está relacionada con el transporte reverso del colesterol. Es responsable de esterificar el colesterol libre en las HDLs. Esta enzima va a ser estimulada por la ApoA1 y la ApoC1. ApoA1 y ApoC1. Normalmente esta enzima se encuentra en la superficie de las HDLs discoidales. Se encuentra en la superficie de las HDL discoidales.
Entonces, eso es lo que hace esta enzima lecitincolesterol aciltransferasa. Otra de las enzimas es la acilcolesterol aciltransferasa, conocida como ACAT, y colesterol esterasa. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que hace. La acilcolesterol aciltransferasa, ACAT, es responsable de esterificar el colesterol en este oxidrilo. ¿Se fijan? En este oxidrilo va a esterificar, ¿ya? Y va a darnos lugar al éster de colesterol. Eso es lo que hace ACAT. Esto dentro de la célula. ¿Ya? Siempre dentro de la célula. El proceso inverso está a cargo de la colesterol esterasa. Ella degrada ésteres de colesterol para obtener colesterol libre. Entonces, dos enzimas más que estamos viendo. Uno, cuando colesterol se esterifica gracias a acilcolesterol aciltransferasa llamada CAT, y la otra cuando los ésteres de colesterol se degradan a colesterol. Todo este proceso se va a llevar a cabo siempre dentro de las células. Dentro de la célula. Vamos a ver a la última enzima relacionada con el metabolismo de las lipoproteínas. Se llama proteína de transferencia de ésteres de colesterol, CETP. O algunos libros dicen CEPT. Esta va a ser responsable del transporte del colesterol desde HDL a VLDL, a IDL, que nos falta acá, y LDL. Entonces, ella va a transportar colesterol, ¿ya? Es responsable del transporte de colesterol desde las VLDL, IDL y LDL. Y de triglicéridos desde las VLDL, de las HDL y las LDL. Eso es lo que hace esta proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Va a cumplir dos funciones: transportar colesterol desde las lipoproteínas, ¿ya? Y triglicéridos también desde las lipoproteínas VLDL, HDL y LDL. Hasta aquí hemos visto las enzimas, ¿ya? Lipoproteína lipasa, lipasa lipoproteica hepática, lecitincolesterol aciltransferasa. Hemos visto acilcolesterol aciltransferasa, colesterol esterasa y por último a la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Esas son las principales enzimas que participan en el metabolismo de las lipoproteínas. Hemos indicado que la lipoproteína tiene una parte lipídica y una parte proteica. Vamos a ocuparnos de la parte proteica. Vamos a saber qué es
qué particularidades tiene esta parte proteica. Analicemos a la apoproteica. Hemos dicho que es parte de la lipoproteína. Es la parte hidrosoluble de la lipoproteína y que es responsable de estabilizar la estructura de la lipoproteína. No nos vamos a olvidar esa función, ese papel importante que desempeña esta APO, ¿ya? Es la parte proteica, es la parte hidrosoluble, es la responsable de estabilizar la estructura de la lipoproteína. Por otra parte, permite el movimiento de la lipoproteína a través de la circulación sanguínea y también determina el destino de esta lipoproteína. Son consideradas responsables de la regulación del metabolismo de los lípidos o son reguladoras del metabolismo de los lípidos. Otra función que van a desempeñar las apoproteínas. Participan en la unión de alta afinidad de la lipoproteína con los receptores celulares. Esta parte proteica había sido responsable entonces de la afinidad que va a tener la lipoproteína con los receptores a nivel celular. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos receptores que tienen estas apoproteínas. Por otro lado, participan en la activación enzimática, como por ejemplo la ApoC2. Es un cofactor que va a activar a la enzima lipoproteína lipasa. La ApoC2 va a participar entonces en la activación de la lipoproteína lipasa como cofactor. Estamos viendo aquí activación de las enzimas, decimos. Por ejemplo, ¿quién? La ApoC2 activa a la lipoproteína lipasa. Estas apoproteínas son intercambiables. Se pueden intercambiar entre las lipoproteínas. Y por favor, tomen en cuenta este detalle. Todas las apos pueden intercambiarse, excepto ApoB100 y ApoB48. Esas ApoB100 y ApoB48 están glucosiladas con el ácido siálico. Glucosiladas con el ácido siálico. No nos vamos a olvidar entonces qué es lo que hacen estas apos. Todo eso que les he indicado, vamos a seguir desarrollando. Vamos a decir que las apoproteínas pueden cumplir funciones. Miren, forman parte de la estructura de la lipoproteína. Ejemplo, ApoB. Son cofactores de enzimas. Ya habíamos mencionado, aquí habíamos dicho de que van a activar a las enzimas. Por lo tanto, van a ser cofactores. ¿Cuáles son esas
apoproteínas que se comportan como cofactores de las enzimas. La C2 para la lipoproteína lipasa. A1 para la lecitina, colesterol aciltransferasa. A2 y ApoC3 para lipoproteína lipasa. La C1 para la proteína de transferencia de ésteres de colesterol. Y la última función que cumplen las apoproteínas es que actúan como ligandos para la interacción con receptores de lipoproteínas. Por ejemplo, la B100 y la ApoE pueden unirse al receptor LDL. La ApoE para la proteína 1-RLDL. Y ahí hemos descrito las funciones más importantes que cumplen las apoproteínas. Hasta aquí estamos entendiendo, doctores. Sí, doctora. Muy bien. ¿Está bien así a ese paso o prefieren un poquito más rápido? Está bien, doctora. Ya. Muy bien, gracias, doctora. Vamos a ver ahora la clasificación y características de las apoproteínas. Antes siempre recordar que la apoproteína es parte de la lipoproteína, es la parte proteica. ¿Cómo se clasifican estas apoproteínas? Se clasifican por letras, van desde la A hasta la E. Y seguida de la letra se coloca el número romano. Siempre se clasifica de esa manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, poner acá ApoE3, por ejemplo, es mejor poner con número romano, ¿no es cierto? No es directamente ponerle el número arábigo. Sí, lo correcto es poner la letra en mayúscula seguido del número romano. ¿Qué propiedades tienen las apoproteínas? Ellas están constituidas por 57 hasta 4.536 aminoácidos. Daremos algunos ejemplos. La ApoE puede tener solo 57 aminoácidos. Sin embargo, la ApoB48 puede tener 4.536 aminoácidos. Miren esa gran diferencia. Esas apos que solo tienen una pequeña cantidad de aminoácidos y otras que tienen mucha más cantidad de aminoácidos. Dentro de estas apos, algunas de ellas, como les decía, tienen que estar glucosiladas. Ya, aquí les había hablado. Tienen que estar glucosiladas. ¿Con quién se glucosilan estas apoproteínas? Con el ácido siálico. Ya, ácido siálico. Ejemplo de apoproteínas que están glucosiladas, ya les había dicho la B48, la B100, está la E y la C3. 4 apoproteínas que pueden estar glucosiladas. B48, B100, la E y la C3. Dentro de las ApoE
todavía pueden tener isoformas. Ya, un ejemplo está la ApoE, que puede tener isoformas. Estas apoproteínas pueden tener segmentos que tienen naturaleza hidrofóbica o hidrofílica y que pueden ser fijadores de lípidos. Entonces, gracias a esos segmentos que tienen esa naturaleza hidrofóbica o hidrofílica, pueden llegar a fijar a los lípidos. Y ahí tenemos, fíjense, las apoproteínas. Tengo acá la lipoproteína, donde su fuente de la lipoproteína y qué apos tiene. ¿Cuál es su principal componente y qué apos tiene? Por ejemplo, los kilomicrones, ya tal vez está mejor en esta otra lámina. En esta lámina está mejor. Miren, la apoproteína A1 se origina en el hígado, en el intestino. ¿Dónde va a estar esta ApoA1? En el HDL y en los kilomicrones. Y tiene una función importante esta ApoA1. Es cofactor de L-CAT. Cofactor de L-CAT. La siguiente apoproteína es la A2, que también tiene origen en el hígado y en el intestino. Al igual que la ApoA1, va a estar en las HDL y en los kilomicrones. Esta A2 tiene la función de ser estructural. Estamos viendo entonces qué papeles importantes cumplen, por ejemplo, las APOs. Hemos dicho que pueden ser cofactores, pueden ser parte de la estructura de la lipoproteína. Y aquí nos encontramos con la A2, que es estructural. La ApoA4 se encuentra en el intestino. Está distribuido en los kilomicrones y tiene la función de ser una molécula estructural. La ApoB48 en el intestino está presente en los kilomicrones y la función es que sirve para la síntesis y secreción de kilomicrones. La ApoB100 se sintetiza en el hígado. Está presente en el VLDL, en el LDL. Su función, síntesis de VLDL y es ligando del receptor LDL. La ApoC1 se origina en el hígado. Está distribuido en el HDL, kilomicrones, VLDL y es una molécula estructural. La ApoC2 se origina en el hígado. También está presente en el HDL, kilomicrones, VLDL y es cofactor de lipoproteína lipasa. La ApoC3 está en el hígado. Está distribuido al igual que la C2 en el HDL, kilomicrones, VLDL, pero esta inhibe a lipoproteína lipasa. ApoD
tiene su origen en el hígado, está distribuido en el HDL y es responsable de la transferencia de lípidos. ApoE3 está en el hígado, se distribuye en HDL, kilomicrones VLDL, y es un ligando del receptor LDL y LRP. Acá tenemos el ApoE2, está en el hígado, igual, ¿no? Está distribuido en el HDL, los kilomicrones, el VLDL, y es una molécula estructural. ApoE4 tiene su origen en el hígado, está distribuido en el HDL, kilomicrones, VLDL y tiene una función estructural. Esas son las características de las apoproteínas, dónde se originan, dónde están distribuidos y qué función cumplen. Resumiendo, miren cuáles son las principales funciones que pueden cumplir las apoproteínas. Van a participar en el mantenimiento de la estructura de la lipoproteína, ¿quiénes? ApoB48, ApoB100, ApoA. Ellas mantienen la estructura de la lipoproteína. Segunda función, van a actuar como cofactores de las enzimas del metabolismo de las lipoproteínas. ¿Quiénes? La ApoC2 y la ApoA1. Y van a ser reconocidos por los receptores, la ApoB100, ApoE3. Y actúan como intercambiadores de lípidos entre las lipoproteínas, la ApoD y la CETP. Esas las principales funciones, haciendo un resumen. En la anterior lámina hemos visto características de las apoproteínas, dónde se originan, qué función cumplen, pero acá tenemos un resumen de las principales funciones que no podemos olvidarnos. En base a esto, yo les pregunto, a ver, ¿cuál de estas apoproteínas tendrá importancia en el diagnóstico laboratorial del riesgo aterogénico? Les vuelvo a preguntar, ¿cuál de estas apoproteínas tiene importancia en el diagnóstico laboratorial del riesgo aterogénico? Si no me equivoco, doctorita, la ApoC2. Ya, otra más, doctor Rodrigo. Otra más. Está muy bien. Otra más va a tener importancia en el diagnóstico laboratorial. A ver, les voy a proyectar esta y 1 minuto, 2 minutos para que vayan viendo.
Doctores, ¿cuál de las APOs tendrá importancia en el diagnóstico clínico laboratorial? El doctor Rodrigo nos ha dicho APOC2. Doctora Cervantes, ¿está allí? Doctora Cervantes, no está. Vamos a llamar lista entonces. Dayana, doctora Evelyn Castro. Están ausentes. Doctora Jenny Cosío Cuellar. Doctora Nardi Telma Saavedra. Doctora, buenas noches. Buenas noches. La ApoB100, doctora, podría ser para diagnóstico. Está muy bien. Importancia. Está muy bien, doctora Saavedra. Está bien. TAPO B100 tiene importancia clínica, ¿no? Es un marcador de riesgo aterogénico este. Para el río, para Muy bien. adulto. Muy bien. Ya podría su micrófono silenciarlo, doctora Telma. Bien. Doctora Heidi Torres. Doctora Claudia López. Doctora Jennifer Pérez. Presente, doctora. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Doctora Tatiana Bautista. Doctora, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Estoy llamando lista para ver quiénes estamos, ¿sí? Doctora Mariel Guibarra. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Ahora sí, ¿lo dije bien o no? Sí, doctora, está bien. Ya, gracias. Doctor Gustavo Junior Borda. Buenas noches, doctora. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, estoy también. Ya, voy a liberarles un poco antes para que puedan repasar su tema, ¿sí? Y vamos a reponer ese periodo para que no haya problema. Doctora Dayana Canaviri. Presente, doctora. Doctora Mayra Lobo. Presente, doctora. Doctor Aldrin Yamil. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora Miriam Mamani. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Doctora Silvia Muñoz. Buenas noches, doctorita, presente. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Y bueno, al doctor Rodrigo ya le coloqué presente porque ya participó cuando le pregunté respecto a cuál tenía era importante para el diagnóstico clínico. Doctorita, buenas noches. Jenny Cosío presente. Ya está bien. Doctorita, buenas noches. Evelyn Castro, presente, doctora. ¿Qué le pasó, doctora? Estaba distraída, seguro. No, doctora, me estaba cambiando para irme de trabajo. Ah, ya. Bien, entonces hemos visto
¿Cuáles son las funciones de las apoproteínas? Hemos indicado que las ApoB100 van a tener importancia clínica en la parte del diagnóstico, ¿ya? También es importante la actividad de esta ApoC2 y juega también un papel importante en el diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Ya hemos visto, haciendo un pequeño resumen hasta el momento, hemos visto cómo está constituida una lipoproteína. Hemos indicado que tiene un núcleo hidrófobo que va a tener triglicéridos, ésteres de colesterol y con un recubrimiento hidrofílico. Y que en Doctorita, doctor Rodrigo. perdón que le corte. La doctora Jessica Vargas le está diciendo que no le llamó. ¿Lista? Por el chat. Jessica, gracias doctor. Jessica No te- Vargas. Jessica Vargas. Ayer no estuvo. Creo que no estaba, ¿no? Doctor, ayer estaba. Por el chat también respondió. Ya, muchas gracias, doctora. Voy a tomar en cuenta, estoy anotando. Muchas gracias por indicarme. Muy bien. Vamos a continuar Doctora, entonces. Dígame. acabo de entrar a la clase, ¿será que me puede? No tenía megas. Cervantes, Carla, por favor. Ya, perfecto, le estoy registrando. Muchas Si gracias, tienen, ¿de qué? Si tienen algún problema respecto a que si están de turno o están saliendo del trabajo, están en el transporte, háganmelo conocer. Pueden escribirme en el grupo en el grupo de WhatsApp para que yo tenga en cuenta estos detalles, ¿sí? Muy bien. Estamos repasando lo que hemos visto de las lipoproteínas, indicar que estas son moléculas de transporte que se caracterizan por tener un núcleo hidrófobo que está lleno de triglicéridos y ésteres de colesterol y una parte externa que va a tener fosfolípidos, va a tener colesterol libre y también va a tener apoproteínas. Estas lipoproteínas lo que hacen es transportar, ¿sí? Transportan lípidos, por ejemplo, los kilomicrones desde el intestino al hígado o también pueden llevar desde el hígado hasta los tejidos periféricos. Algo muy importante en las apoproteínas, estamos viendo en este momento cuál es la característica de que esta es la parte proteica de la lipoproteína y que gracias a ella es que las lipoproteínas pueden estar en movimiento. Existen diferentes tipos de apoproteínas. Estas apoproteínas pueden ser estructurales, pueden comportarse como cofactores de las enzimas, ¿verdad? También hemos indicado que estas apoproteínas pueden estar algunas glucosiladas con el ácido siálico, prototipo especial, la B48 y la B100. Hemos analizado y hemos visto cuáles son las características de las apoproteínas, dónde están, cómo se las nombra. ¿Ya? Ahora vamos a ingresar a ver los receptores. ¿Qué tipo de receptores hay para estas apoproteínas? Entre esos receptores vamos a mencionar. Primero, receptores
relacionados con el LDL, que también se va a llamar receptor BE. ¿Ya? ¿Dónde están estos receptores? Los receptores siempre van a ser para las APOs. ¿Ya? No nos olvidemos que cuando hemos dicho acá cuáles eran las funciones, habíamos indicado que estas APOs van a ser responsables de poder unirse a los receptores, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, estamos indicando de que los receptores, primero, receptores de LDL, se va a llamar receptor BE. ¿Dónde se encuentran estos receptores? En la mayoría de las células, pero están en mayor concentración en el hígado. ¿Ya? ¿Quiénes son ellas? Los receptores LDL son receptores para las ApoB100 y las ApoE3. ¿Ya? Van a tener mayor afinidad por esas apoproteínas. Son regulables estos receptores. ¿Ya? Y van a poder reconocer a quiénes, a los kilomicrones, al IDL, pero principalmente al LDL. Entonces, no me voy a olvidar que las LDL van a tener ApoB100 y que esta ApoB100 va a ser reconocida por este receptor, principalmente en el hígado y también en la mayoría de los tejidos. El receptor E, llamado también receptor LRP. Receptor E, llamado también receptor LRP. ¿Dónde se encuentra este receptor? En el hígado. Es específico para la ApoE3. No es regulable, ¿ya? Y reconoce principalmente al IDL y a los kilomicrones remanentes. Entonces va a reconocer a las IDL y a los kilomicrones remanentes. Por último, tengo a los receptores de HDL. Ya, este receptor de HDL, llamado también receptor SRB1. Receptor de HDL, llamado también receptor SRB1. Se va a encontrar en el hígado y en los tejidos esteroidogénicos. Va a reconocer a la ApoA1. Este receptor está relacionado con la ausencia de la endocitosis. ¿Y qué va a ser responsable también de poder convertir el HDL2 en HDL3? Y es así que tenemos a los receptores para las lipoproteínas. ¿Ya? Esos son los principales receptores. ¿Qué debemos acordarnos de todo esto? Primero, que las apoproteínas se pueden comportar como cofactores de enzimas, como moléculas estructurales, que van a ser responsables de darle la forma, la integridad a la lipoproteína, que pueden ser fácilmente intercambiables, que tienen papeles importantes en lo que va a ser el diagnóstico clínico, como por ejemplo la ApoB100. Estos receptores, estas apoproteínas pueden ser reconocidas por los receptores. Van a ser reconocidas por los receptores. ¿Ya? Y tenemos tres tipos de receptores. Receptores de la LDL, receptores de la E y receptores de la HDL. De esa manera tenemos a los receptores.
vamos a iniciar ahora hablando de los kilomicrones. Vamos a hacer esto de los kilomicrones más y vamos a tener el pare para que ustedes puedan repasar su tema. Y les voy a cargar en la plataforma la actividad que mañana lo vamos a presentar a primera horita. La actividad del día de hoy, ¿ya? Para que lo puedan resolver. Vamos a hablar primero de las características de los kilomicrones, ¿ya? Y sus funciones. Yo voy a empezar indicando cuáles son las características de los kilomicrones. Primero, estos kilomicrones van a ser lipoproteínas que movilizan los lípidos exógenos. No nos olvidemos de que cuando ingresan los lípidos con la dieta, a nivel del intestino van a experimentar una emulsificación y esos lípidos van a ser atrapados por los kilomicrones. Por eso decimos que movilizan los lípidos exógenos alimentarios como ser los triglicéridos, las vitaminas liposolubles y los ésteres de colesterol. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a movilizar a esos lípidos exógenos. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentran? En el intestino delgado y van a ser sintetizados en el retículo endoplasmático de las células epiteliales del intestino delgado. Se van a encontrar en el quilo formando solo por el sistema linfático que drena el intestino. Van a transportar lípidos de la dieta desde el intestino delgado hasta el hígado. Tienen que transportar desde el intestino delgado hasta el hígado. O también puede ser al tejido adiposo o puede ser al tejido muscular. Entonces, esa es la función, el papel más importante que desempeña el kilomicrón. Es una de las lipoproteínas más grandes y eso es lo que hace. Atrapa todos los lípidos provenientes de la dieta, como ser a los triglicéridos, a las vitaminas liposolubles y los ésteres de colesterol, para llevárselo al hígado, al tejido adiposo o al músculo. Veremos cuál es el destino de estos kilomicrones, ¿ya? La mayor parte de la grasa que ingerimos con los alimentos siempre se van a hallar en forma de triglicéridos. Hemos indicado que a nivel del intestino se van a emulsificar gracias a las sales biliares y van a hidrolizarse gracias a la lipasa pancreática. ¿Sí? Se van a hidrolizar gracias a la lipasa pancreática. ¿En qué se va a hidrolizar esos triglicéridos? Se van a hidrolizar en ácidos grasos y monoacilglicéridos. Estos ácidos grasos o y monoacilglicéridos van a ingresar dentro del enterocito. Van a ingresar dentro del enterocito. Miren, así. Estos son las grasas que hemos ingerido. Gracias a las sales biliares se van a emulsificar
una vez que se emulsifican por las sales biliares, van a ser hidrolizados por la lipasa pancreática en ácidos grasos y monoglicéridos. Los que van a ingresar al interior del enterocito. De esa manera es que ingresan los ácidos grasos y los monoglicéridos al interior del enterocito. Aquellos ácidos grasos de cadena corta hasta 12 átomos de carbono pasan directamente a la sangre. A través de la circulación portal, se unen a la albúmina, ¿ya? Se unen a la albúmina y están paseando como ácidos grasos libres, ¿ya? Entonces, esos ácidos grasos que tienen 12 átomos de carbono o son más pequeños, no necesitan de la intervención del metabolismo lipoproteico. Ellos pasan directamente, se unen a la albúmina y empiezan a circular. En cambio, fíjense, los ácidos grasos de cadena muy larga, tienen que ser reesterificados con el glicerol formando triglicéridos. Ácidos grasos de cadena muy larga, entonces deben de ser reesterificados con el glicerol formando triglicéridos. Ese proceso de que se reesterifique se lleva a cabo en el retículo endoplasmático liso. ¿Qué va a suceder en el retículo endoplasmático rugoso del enterocito? Que aquí hemos explicado cómo se va a sintetizar los triglicéridos gracias a la reesterificación de los ácidos grasos, ¿verdad? Paralelamente, en el retículo endoplasmático rugoso del enterocito se sintetizan proteínas como la ApoB48, la ApoA, ¿ya? Estas APOs van a ser incorporadas al precursor lipoproteico. ¿Ya? Van a ser incorporadas al precursor lipoproteico formando una lipoproteína. Se va a formar acá una lipoproteína que se va a llamar kilomicrón. Este kilomicrón que se ha formado en el aparato, en el retículo endoplasmático rugoso, va a atravesar el aparato de Golgi y en el aparato de Golgi se van a agregar lípidos, carbohidratos, llegando a formar vesículas que van a ser secretados fuera de la célula en forma de kilomicrón naciente. Este kilomicrón naciente va a ser transportado por el conducto torácico al torrente sanguíneo. Podemos regresar, si no,
a la anterior lámina, que también eso nos está diciendo, ¿no? Entonces, en el aparato, en el retículo endoplasmático rugoso del enterocito, se va a sintetizar la ApoB48, la ApoA, que van a ser incorporados, ¿sí?, a un precursor de lipoproteínas que se va a llamar kilomicrón. Ese kilomicrón va a salir va a atravesar el aparato de Golgi, donde se van a agregar, pues, lípidos, carbohidratos, llegando a formarse vesículas que van a ser excretadas fuera de la célula en forma de kilomicrón naciente. Este kilomicrón naciente va a ser transportado por el conducto torácico al torrente sanguíneo. Entonces, en circulación sanguínea, los kilomicrones nacientes van a adquirir la apoproteína C. Adquieren la apoproteína C, principalmente la C2 y la ApoE. ¿A partir de quiénes? ¿Quién les va a dar esa apoproteína C2 y la ApoE? Las HDL. Entonces, cuando están en circulación sanguínea, los kilomicrones pueden adquirir a la apoproteína C2 y la ApoE a partir de la lipoproteína HDL. En esta parte, fíjense, en esta imagen nosotros ya podemos ver también la actividad de la lipoproteína lipasa cuando este kilomicrón, que tiene bastante cantidad de triglicéridos, ¿no es cierto? Como es un kilomicrón naciente, va a ser transportado por conducto torácico y va a llegar a este torrente, al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, gracias a la lipoproteína lipasa, ¿ya? Esa lipoproteína lipasa lo que va a hacer es remover los triglicéridos del kilomicrón. Y ahí ya podemos ver qué está pasando, ¿no? Qué está pasando con cómo la enzima lipoproteica ya empieza a trabajar. No nos olvidemos que esta enzima lipoproteína lipasa se va a encontrar en la superficie de las células endoteliales de los capilares sanguíneos. Esta enzima va a estar anclada mediante un proteoglucano que se llama sulfato de heparán
que es previamente activado por la apoproteína C2. La lipoproteína lipasa puede liberarse del proteoglucano después de una inyección de heparina. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Cuando habíamos descrito, por ejemplo, a la actividad de la lipoproteína lipasa, habíamos dicho que esta enzima podía ser activada por la heparina, ¿se acuerdan? Entonces, a eso estamos haciendo referencia. Volvemos a explicar esta parte, que la lipoproteína lipasa es una enzima que se va a encontrar en la superficie de las células endoteliales de los capilares, ¿ya? De los capilares, y que va a estar anclado, va a estar anclado mediante el proteoglucano llamado sulfato de heparán. Este sulfato de heparán va a ser previamente activado por la apoproteína C2. Y la lipoproteína lipasa puede liberarse del proteoglucano después de que se haya inyectado una solución de heparina. Ahora, estos ácidos grasos van a ser absorbidos por los tejidos. Miren, se va a absorber y se va a ir por los tejidos, como por ejemplo el músculo, el tejido adiposo. Se va a liberar glicerol. Ese glicerol que se ha liberado de los triglicéridos va a segresar a la sangre, ¿ya? Y con la sangre va a llegar a los riñones, al hígado, donde se va a convertir en dihidroxiacetona-fosfato a través de la vía de la gluconeogénesis. Durante esta remoción de los ácidos grasos, parte de los fosfolípidos y de las apoproteínas A y C van a ser transferidos a la lipoproteína HDL. Ya estamos acá. Este es otro resumen también de todo lo que les estoy comentando. Decimos que durante la remoción de estos ácidos grasos libres, parte de los fosfolípidos de este kilomicrón y las apoproteínas A y C van a ser transferidos a la lipoproteína HDL. Aquí miren. Todo esto ha sucedido hasta aquí y dice que parte de los fosfolípidos y las APO A y C van a ser transferidos al HDL, dando lugar a los kilomicrones remanentes. Estos kilomicrones remanentes van a tener colesterol, ésteres de colesterol en mayor cantidad y menor cantidad que van a tener estos kilomicrones remanentes. Mayor cantidad tienen de colesterol, ésteres de colesterol, y en menor cantidad tienen triglicéridos. Tienen a la ApoE y a la B48. Estos kilomicrones remanentes
van a llegar al hígado y van a ser reconocidos por el receptor de kilomicrones. Van a ser reconocidos por los receptores de kilomicrones a través de la ApoE. ¿Qué sucede con este kilomicrón remanente que ya ha sido reconocido por el hígado a través de la ApoE? Una vez que están dentro de la célula hepática, el kilomicrón remanente va a ser fagocitado. ¿Por quién? Por los lisosomas. Y por acción de las enzimas, sus componentes de este kilomicrón remanente van a ser disociados. Estos remanentes que tiene el kilomicrón, como por ejemplo los aminoácidos, van a ser utilizados para nuevas apoproteínas. Y el colesterol esterificado va a ser hidrolizado, dando colesterol libre. Ese colesterol libre puede excretarse por la bilis o puede incorporarse a la estructura de nuevas lipoproteínas. Los kilomicrones pueden ser eliminados a los 30 minutos de la ingesta de los lípidos dietarios. Entonces se van a eliminar a los 30 minutos. Este es el metabolismo, síntesis y degradación de los kilomicrones. Haciendo un breve repaso, simplemente mucho triglicérido consumimos con nuestra dieta. Esos van a ser hidrolizados a nivel del intestino y van a liberar diacilgliceroles y ácidos grasos libres. Estos diacilgliceroles van a servir para también la síntesis de nuevos triglicéridos. Pero, ¿qué va a suceder? A nivel del intestino se va a sintetizar o van a hacer el kilomicrón naciente. Este kilomicrón naciente, ¿qué tienes? Fíjense, es una molécula muy grande que tiene un núcleo lleno de triglicéridos y de colesterol. Pero tiene como apo a la B48 y la ApoA. Estamos en mucosa intestinal. Ahora, este kilomicrón naciente, ¿qué va a hacer? Va a aceptar la ApoC, ApoE, que va a donar el HDL. Entonces, este kilomicrón va a llegar a los tejidos extrahepáticos y por acción de la enzima lipoproteína lipasa, ¿qué va a hacer? Va a liberar su ApoA, su ApoC y solo se va a quedar, y también esta lipoproteína lipasa va a hidrolizar a los triglicéridos, ¿ya? Liberando ácidos grasos libres y glicerol. Este kilomicrón que ha resultado después de que ha liberado la ApoA y la ApoC se va a llamar kilomicrón remanente. Ese kilomicrón remanente solo va a tener la B48 y la ApoE. Este kilomicrón remanente va a ser reconocido por los receptores a nivel del hígado. ¿Ya? En el hígado, ¿qué va a suceder? Va a ser fagocitado
y al ser fagocitado va a desintegrarse y se van a reutilizar como por ejemplo los aminoácidos para formar nuevas apoproteínas. El colesterol esterificado se va a hidrolizar a colesterol libre, el mismo que puede ser excretado por la bilis o puede incorporarse a la estructura de nuevas lipoproteínas. Y hemos indicado que los kilomicrones van a ser excretados a la media hora después de la ingestión de los lípidos. Ya cerrando el metabolismo de los kilomicrones. Luego ya les dejo libres. Cerrando esta parte del catabolismo de que el kilomicrón remanente va a llegar al hígado, va a ser reconocido por el receptor E, ¿ya? Para poder ser fagocitado y poder ser reutilizado sus componentes, ¿ya? Tales como los aminoácidos para la síntesis de nuevas apoproteínas y el colesterol esterificado se va a hidrolizar para poder ser secretado por la bilis. ¿Ya? El reconocimiento por el receptor LDL no es una vía principal para el reconocimiento de los kilomicrones remanentes. El tema que deberíamos trabajar es hasta acá. Estaba diseñado para que podamos hacer una primera parte, una pequeña pausa, continuábamos con la actividad y cesábamos con los kilomicrones. ¿Tienen alguna consulta? ¿Preguntas, doctores? ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, se los voy a colgar el ejercicio número 2 en la plataforma. Y mañana al iniciar la clase vamos a resolver primero el ejercicio número 2, lo vamos a discutir y luego vamos a avanzar la siguiente parte que es el metabolismo de las VLDL, LDL y DL. ¿Estamos así, doctores? Sí, doctora. Ya. Entonces, les dejo. Como tenemos el descanso de 20 minutos, esa media hora que nos falta, vamos a ir reponiendo entre mañana un poquito y el día viernes otros 15 minutos para que no tengamos ninguna observación. Les dejo, doctores, para que no se queden. Estamos dejándoles, doctores, ¿está bien? Está bien, doctora. Buenas noches. Está bien, doctora, muchas Está gracias. bien, doctora, gracias. Hasta mañana. Que tengan buen examen. Gracias, doctora. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Que quede, doctorita. Buenas noches. Muy Hasta buenas mañana, noches. doctora.